Temas muy, muy importantes, de los recontratomables, ¿eh? Estos son de los iniciales recontratomables. Les diría que fisiología celular, que fue lo que vimos la semana pasada, es un tema que se puede repasar tranquilamente de sus apuntes de histología de años previos y que no va a ser necesario mucho más que eso para fisiología celular, de lo que ya saben de histología del año pasado y alguna lectura muy, muy básica de Guyton, pero ahora sí tenemos temas importantes. Nos toca membrana celular, transporte a través de membrana, potenciales de membrana y potencial de acción. Vamos a enfocar mucho, mucho, mucho la clase en membrana y través de membrana. Vamos a ver algo de potencial de acción y de potencial de reposo de membrana. Y el jueves, ¿sí?, entre los prácticos de la mañana y el teórico de la tarde, vamos a terminar de cerrar potenciales de membrana y potencial de acción. Y priorizamos también, vamos a usar esta dinámica de la última clase de los jueves para hacer la priorización de los temas. ¿Ustedes ven mi pantalla completa? Profe, este jueves es feriado. Ah, pero tengo como que va a haber clases a la mañana. ¿Ustedes lo tienen como feriado el día completo? Es 2 de abril. 2 de abril. Bueno, bueno. Bien, entonces vamos a tratar de dar todo lo que se pueda hoy, ¿sí? Y a ver en el cronograma, el lunes que viene no tenemos este tema, ya cambiamos de tema. ¿Digo bien? Déjenme que lo chequee por las dudas. Así organizamos bien las clases y no nos queda nada colgado. Lo que no se llega a dar bien como corresponde no se prioriza en el examen, por supuesto. Profe, Sí. Sí, escucho. si no, lo que podríamos hacer, si le parece, es dar la clase el miércoles, cada jueves, se me ocurre, También, para no sí, perderla. también. Sí, sí, también, también. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y si no llegamos a dar lo suficiente, usamos el miércoles. Sí, porque ahí estoy viendo, ¿verdad? Está feriado día completo. Inicialmente parecía que iba a ser mediodía laborable, pero no. Listo. Bueno, entonces vamos a meterle. Después yo les subo el PowerPoint a la plataforma si quieren. De todas maneras, no es más que un cortar y pegar del libro Guyton, ¿sí? Tal cual acordamos la primera clase. Siempre ustedes van a ver una segunda diapositiva que dice lo mismo en cada una de mis clases, que obviamente el PowerPoint no es un material de estudio per se, sino que es un resumen de Guyton, que es nuestro libro de cabecera de la cátedra. Eso dice siempre la segunda diapo de cada una de las clases que vamos a ver. Entonces, vamos a meternos en el tema. Vamos a meternos en el tema. Membrana celular. Membrana una estructura que ustedes no conozcan porque ya la vimos en histología en primer año, ya la vieron ustedes en histología en primer año, pero tenemos que hacer un pequeñito repasito histológico para entender todo lo que viene. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que estamos en un examen, vamos a tratar de abrir los micrófonos. ¿Sí? Yo voy a hacer algunas preguntitas a modo de repaso, a ver cómo estamos respecto a membrana. Si ustedes tuvieran que decir cuál es el componente más abundante de las membranas celulares, ¿qué dirían? Son los fosfolípidos. Son los fosfolípidos. Muy bien, perfecto. Sin duda, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes si los fosfolípidos, ¿sí?, como todos los lípidos, son hidrosolubles o no?
No, no, profe. Exacto, en su mayoría no. En su mayoría no. ¿Sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, es muy importante, que el componente más abundante de nuestros líquidos corporales, tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular, es el agua. La molécula de agua es la que está más presente en nuestro organismo en cuanto a la composición, no en cantidad, en la composición, ¿sí? Entonces, siempre pensamos todo en torno a que todas nuestras estructuras sólidas, de la manera que se organicen histológicamente y anatómicamente, siempre están en relación al agua. Siempre en relación al agua. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos los fosfolípidos de membrana organizados en una bicapa lipídica. ¿Ustedes ven el cursor, mi flechita? Donde yo Sí, estoy profe. señalando. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Fíjense, ¿sí?, que los lípidos, fosfolípidos, colesterol de las membranas, tienen esta cabecita y el cuerpo de la molécula. Acá está esquematizado, pero esto es moléculas unidas de ácidos grasos formando moléculas, cadenas, ¿sí?, lipídicas. Se dice que la membrana celular es una bicapa lipídica. Fíjense, cada uno de estos fosforitos que están acá son una molécula lipídica y están organizadas de a dos. Por eso se dice que es una bicapa, una doble capa de lípidos. La cabeza de los fosfolípidos, la cabeza del fosforito, ¿sí?, es la cabeza hidrófila y es la que apunta hacia el lado externo, hacia el agua del líquido extracelular, y la molécula que está del lado interno de los lípidos, esta cabecita hidrófila, apunta hacia el agua, componente más abundante de los líquidos corporales, en el citoplasma. Si de esta manera se organizan en la bicapa lipídica el componente más abundante, que ustedes bien lo dijeron, de las membranas celulares. Las membranas celulares tienen otros componentes también, ¿sí?, que son proteínas. Las proteínas, que es el segundo componente más abundante, mucho menos abundante en cantidad, se organizan como proteínas integrales de la membrana, son parte de la estructura de la membrana, del armazón de la membrana, ¿sí? Y después unas que nos van a importar muchísimo, que son las proteínas que actúan como transportadoras, ¿sí? Directamente poros, tubos, cilindros de proteína que actúan como canales para el paso de moléculas y otras proteínas que actúan como transportadores. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien la diferencia entre estos dos. El tercer componente de la membrana son algunos arreglos glucídicos, hidratos de carbono, ¿sí?, que le dan cierta inmunogenicidad junto con las proteínas a las células. En algunas células actúan como parte de los complejos mayores de histocompatibilidad. Le dan cierta característica a la presentación de antígenos a ciertas células específicas. Hoy estamos arrancando. Sepamos que el componente más abundante son los lípidos, que se organizan en la bicapa lipídica de esta manera, que existen proteínas que son integrales, estructurales de la membrana, y otras que son transmembrana, y dentro de las transmembranas tenemos las que actúan como canales y como transportadores, y que además hay arreglos glucídicos en la membrana. Esto, que es histología, tiene un significado fisiológico muy, pero muy importante. ¿Por qué? Y esto lo vamos a pensar juntos. Las moléculas que son liposolubles, que tienen la característica de ser liposolubles, van a atravesar la membrana directamente a través del componente más abundante, que son las moléculas de lípidos,
sin necesidad de ningún mediador, porque son solubles en grasa básicamente, son liposolubles, es el caso de los gases, ¿sí? Los dos gases más importantes en nuestro organismo, que son el oxígeno y el dióxido de carbono, son liposolubles. El alcohol es otro ejemplo. Y las sustancias que no son liposolubles, pero son hidrosolubles, no van a poder atravesar libremente la bicapa lipídica, sino que van a necesitar de algún tipo de proteína transmembrana, ya sean canales o ya sean transportadoras. Esto es un principio que vamos a usar durante todo el año, gente. Básico, así como lo ven, pero lo vamos a usar todo el año, ¿sí? Porque después viene lo siguiente. Después viene la siguiente parte. Las membranas de nuestro organismo, como toda membrana biológica, pero en este caso la del ser humano, son membranas que no son permeables absolutamente a todas las membranas, sino que tienen una permeabilidad selectiva. Así se definen las membranas en nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, la membrana celular que separa el LIC del LEC, el líquido intracelular del líquido extracelular. Cuando nosotros tenemos el caso de arriba, de la sustancia hipotética A, cuya membrana es permeable a esa sustancia hipotética A, esta sustancia siempre se va a mover de los sitios de mayor concentración química o eléctrica, eso lo vamos a ver cuando veamos compartimiento, hacia el de menor concentración, para igualar concentraciones a ambos lados a través de la membrana. Si la membrana es permeable a esta sustancia hipotética, la sustancia se va a mover desde el sitio de mayor concentración al de menor concentración, ¿hasta cuándo? Hasta igualar concentraciones a ambos lados de la membrana. Esto sucede cuando la membrana es permeable a la sustancia en cuestión. ¿Cuáles de las sustancias de nuestro cuerpo humano son liposolubles? Los dos gases más importantes que dijimos anteriormente, ¿sí? Oxígeno y dióxido de carbono. Este es el movimiento a través de las membranas celulares de las sustancias liposolubles. Ahora, cuando la membrana no es permeable a una sustancia hipotética, llamémosla B, la sustancia no va a poder moverse libremente a través de esa membrana, porque esa membrana no es permeable naturalmente a esa sustancia, ¿sí? Esto pasa con las sustancias hidrosolubles, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Algo que facilite ese traspaso. Generalmente, las proteínas tipo canal o los transportadores actúan mediando, porque son proteínas transmembranas, el transporte de este tipo de sustancias. ¿Está claro esto, gente? Sí, profe. Bien, bárbaro. Sigamos entonces. Transporte a través de membrana. Un tema del que todos van a hablar en el parcial y muchos van a hablar en el final. Esto hay que saberlo, gente. Esto hay que saberlo. Lo vamos a tratar de simplificar para que quede bien ordenado, para que el concepto quede bien claro, para cuando ustedes vayan a leerlo en el libro. Transporte de sustancias a través de la membrana. ¿Sí? Tenemos dos tipos de transporte. El transporte por difusión y el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre los transportes por difusión o transporte pasivo y los transportes activos? El consumo de energía. En este primer grupo, en la difusión pasiva o transporte pasivo, no hay consumo de energía
no hay consumo de energía. Y en el segundo caso, de los transportes activos, sí hay consumo de energía. ¿Sí? Bien. Dicha esta primera gran diferencia, que no nos la podemos olvidar de acá hasta fin de año y hasta su vida como médico, vamos a empezar a ver cada uno. Dentro de la difusión, donde no hay gasto de energía, estamos hablando, voy al anterior, de que las sustancias se mueven del compartimiento de mayor concentración al de menor concentración, de mayor concentración al de menor concentración. Nunca en contra de gradiente. Siempre el transporte pasivo o la difusión mueve moléculas desde el compartimiento donde se encuentra en mayor cantidad la sustancia en cuestión al de menor cantidad, es decir, a favor del gradiente de concentración. Entonces, los tipos de difusión que podemos tener son la difusión simple. Imagínense, miren lo que estoy señalando. Acá no hay ninguna proteína mediando, ningún canal, nada. ¿De qué tipo de sustancia estamos hablando acá? ¿Sustancias liposolubles o hidrosolubles? Liposolubles. Liposolubles. Liposolubles, perfecto, excelente. No hace falta nada, porque nada impide el traspaso de una molécula a través de la membrana celular cuando esta sustancia es liposoluble. ¿Sí? Existen algunas sustancias que no son del todo permeables sin el apoyo de una proteína canal, pero pueden atravesar la membrana libremente a través de una proteína canal, un tubo de proteína siempre abierto. Como ese canal está siempre abierto, ¿sí? Como ese canal está siempre abierto y la molécula tiene un gradiente de concentración entre uno y otro compartimiento, se va a mover libremente a través de la membrana y es un tipo especial de difusión simple, pero sigue siendo difusión simple. Entonces, difusión simple repasamos. ¿Hay consumo de energía? No. Perfecto. No. La pregunta que sigue en un examen es ¿por qué no hay consumo de energía? ¿Cuál es la respuesta? Porque las Porque moléculas son atraviesa. liposolubles. Porque son liposolubles, es una característica química, por eso es simple, pero además, ¿por qué no hay consumo de energía? Porque Porque atraviesa va a favor directamente del la membrana. gradiente. Porque se mueven a favor de gradiente de concentración, ¿sí? Porque la energía no la tengo que adicionar yo rompiendo ATP, porque la energía propia ya está dada por la diferente concentración o gradiente de concentración entre uno y otro lado de la membrana. No necesito adicionarle energía, ¿sí?, a un modelo de dos compartimientos en donde la energía ya está dada para que las moléculas se muevan a favor de su gradiente. ¿Se entiende este concepto? Es súper importante esto. Acá no agrego energía rompiendo ATP, porque se mueven a favor de gradiente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien, si hay duda me frenan, cortamos, no hay problema, pero tiene que estar entendido, ¿eh? Tiene que estar comprendido. Difusión simple, no hay consumo de ATP, no hay consumo de energía, la energía la provee el propio gradiente, ¿sí?, de concentración entre uno y otro lado de la membrana, habitualmente se da para sustancias liposolubles o que pueden atravesar las membranas a través de canales proteicos. Bien, cuando ninguna de estas dos posibilidades es posible, valga la redundancia, hay un gradiente de concentración entre uno y otro lado de la membrana, existen proteínas transportadoras específicas para cada sustancia que pueden actuar facilitando, escuchen el término que digo, facilitando el pasaje de esa molécula desde un sitio de mayor concentración al de menor concentración. Y como estamos hablando de un gradiente de concentración
y la molécula se va a mover a favor de ese gradiente, es decir, de donde hay más a donde hay menos, estamos hablando de una difusión facilitada. Hay una proteína transportadora, no un canal, una proteína transportadora facilitando ese pasaje. Cuando ustedes vayan a leer el libro, ¿sí?, van a ver que esto es una estructura siempre abierta, estanca. En cambio, la proteína transportadora depende que, vamos a hablar donde yo tengo el cursor, si una molécula específicamente se une a un receptor de esta proteína transportadora, esta molécula proteica va a sufrir modificaciones mecánicas, estructurales, a través del recorrido de la membrana, y la molécula va a ser justamente traspasada a través de la membrana, pero por cambios conformacionales de la molécula. Eso diferencia un canal proteico de una proteína transportadora. ¿Sí? Esto ustedes lo van a leer más en detalle, pero la idea general de la diferencia entre una proteína canal y una transportadora es esta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Esto es fundamental, gente. Todos van a hablar de esto en el examen. Así que esto lo tenemos que saber. Ahora bien, vamos al segundo caso. Transporte activo. Transporte activo. Transporte activo, ya no estamos intentando mover moléculas a favor del gradiente. Acá necesitamos utilizar energía para contradecir el movimiento natural de la molécula en cuestión, sea cual sea, que necesitamos moverla desde un compartimiento de menor concentración al de mayor concentración. Existen casos en donde nuestro cuerpo humano necesita eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, en los casos de transporte activo, el movimiento de la sustancia va a ser siempre unidireccional. No es más bidireccional como en el caso de la difusión pasiva, en donde la dirección y el sentido, sobre todo, el sentido, ¿sí?, lo rige el gradiente de concentración. Acá gasto energía para mover cualquier molécula desde el sitio de menor concentración al de mayor concentración, es decir, en contra de gradiente, pero siempre en el mismo sentido. Siempre en el mismo sentido o unidireccional. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ahora vamos a ver ejemplos, pero esto tiene que quedar súper claro. ¿Sí? Pequeño repaso. Cuando hablamos de difusión, hablamos de transportes pasivos. No hay gasto de ATP, no hay gasto de energía externa, porque la energía la provee el gradiente de concentración. Siempre en la difusión pasiva, las moléculas se desplazan de los sitios de mayor a menor concentración en ambas direcciones a través de la membrana hasta que las concentraciones se igualan y ahí se llega al equilibrio, al punto de equilibrio a ambos lados de la membrana. Puede ser simple, a través de la membrana para las liposolubles, a través de canales proteicos para las hidrosolubles, pero que atraviesan la membrana a través de canales, o bien facilitada cuando hay una proteína transportadora que facilita ese proceso de difusión. Otro universo totalmente distinto, transporte activo, gasto de energía. ¿Para qué? Para mover unidireccionalmente moléculas de los lugares de menor concentración a los de mayor concentración, es decir, en contra de gradiente. ¿Sí? Esto es tema de examen, Profe, gente. Sí, no me queda claro una cosa. sí, Entre la difusión simple y la facilitada, sí. uno es El un tipo de canal, o sea, que proteína está que siempre usan. abierto, Sí. pero en efecto es una proteína que está atravesando toda la membrana. Y la Es- facilitada es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia entre la por de eso hice la simple y la de aclaración. facilitada? Por eso hice la aclaración. Cuando ustedes vayan al libro, ¿sí?, van a leer la diferencia entre una proteína. Son ambas transmembranas. Una es canal, la otra es transportadora. La proteína canal es un tubo proteico que deja pasar la sustancia hipotética a ambos lados básicamente sin sufrir ninguna conformación estructural. Cuando ustedes vayan a ver los transportadores, las proteínas transportadoras,
son otro tipo de moléculas, por eso lo aclaré antes, totalmente distintas, que necesitan que la sustancia en cuestión se una específicamente a la proteína transportadora en uno de los dos lados de la membrana. Esta proteína transportadora no es un canal abierto, sino que deja atravesar la sustancia en cuestión sufriendo cambios mecánicos estructurales para justamente ese proceso y la libera del otro lado de la membrana, pero mediante un proceso totalmente distinto, que es la conformación, el cambio, perdón, de conformación estructural propia de la molécula. Son dos cosas totalmente distintas, la proteína canal y la proteína transportadora. Esta proteína transportadora puede actuar en la difusión facilitada o bien en los transportes activos también. Este tipo de proteína transmembrana, que es la proteína transportadora, que es distinta al canal. ¿Está bien? Sí, quedó claro. Gracias, profe. Bien. Obviamente, acá yo trato de dar conceptos bien básicos, pero que sean muy radicales, muy concretos, para que ustedes después, cuando vayan a leer el capítulo del libro, ya sepan con qué se van a encontrar, ¿sí? Porque a veces el libro, como todos los libros de fisiología que son muy extensos, se va en texto, pero en definitiva lo que ustedes van a leer es eso, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense, pregunta de examen también. Diferencias, ¿sí?, en la velocidad máxima o saturación entre los transportes pasivos, ¿sí? La difusión simple de sustancias liposolubles o de sustancias hidrosolubles, pero que tienen un canal abierto, un poro abierto todo el tiempo, ¿sí?, no son procesos saturables, son procesos infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, en este compartimiento donde tengo mi cursor, vamos a llamarle compartimiento A, infinitamente agrego sustancia de este lado, infinitamente va a pasar sustancia hacia el otro lado, al lado B. ¿De acuerdo? Ese paso es libre. Entonces, eso hace que la difusión simple sea un proceso no saturable, infinito. ¿Sí? Diferente es la difusión facilitada. Fíjense, la curva es distinta. ¿Sí? Agrego la sustancia hipotética en el compartimiento A, pero llega un momento en el cual el proceso se satura, entra en una meseta y no lo puedo aumentar, a diferencia de lo que pasa en la difusión simple. ¿Por qué? Porque las proteínas transportadoras se saturan. Una vez que se ocupan con moléculas y se ocupan en todo este proceso, mientras yo agrego de este lado en el compartimento A una sustancia, ¿sí?, inicialmente voy a ir ocupando proteínas transportadoras que están presentes en la membrana celular, pero cada proteína que está en la membrana, mientras está sufriendo el cambio conformacional para dejar pasar esa molécula del otro lado, no puede tomar otras moléculas, a diferencia de lo que pasa con las proteínas del canal, que están siempre abiertas, y al no sufrir cambios conformacionales, son un paso libre de moléculas a uno y otro lado. Entonces, esto es un proceso saturable. Cuando empiezo a ocupar a las proteínas transportadoras, por más que agregue mayor concentración del lado A o en el compartimiento A, no va a ser infinito el cambio, ¿sí?, el movimiento hacia el lado B. Por eso es que la difusión facilitada es un proceso saturable que tiene una velocidad máxima y después entra en una meseta. ¿Está claro esto? Pregunta de examen, ¿eh? Perdón, Sí, profe, se ¿podía explicar entendió. de vuelta que no entendí bien? Sí, claro, obvio. Diferencias entre ambos tipos de difusión pasiva. La difusión simple, ¿quién preguntó? A ver, vamos abre el micrófono. Yo, profe. Santiago. ¿Digo bien? Sí, sí.
Santi, bueno, ¿qué pasa si yo agrego una sustancia, cantidad de sustancia en el compartimiento A, de este lado donde tengo el cursor? ¿Sí? ¿Hay algo que detenga el paso a través de la membrana hacia el compartimiento B? Si yo estoy todo el tiempo aumentando la concentración en el compartimiento A, ¿hay algo que Depende si es detenga liposoluble o eso? no. ¿Cómo? Depende si es liposoluble o no. Y si es hidrosoluble, pero puede atravesar a través de un canal, ¿sí? Para este tipo de difusión, ¿hay algo que detenga eso? No. No, perfecto. Entonces tenemos epa, este tipo de curva, un proceso infinito. Un proceso infinito. Aumento y aumento y aumento la concentración en el compartimiento A y aumenta y aumenta y aumenta el pasaje de sustancia al compartimiento B. Lo contrario ocurre cuando las sustancias dependen, para atravesar la membrana, de una proteína transportadora, ¿sí? Claramente dijimos en el momento anterior de la charla, la gran diferencia entre una proteína canal que está siempre abierta y una transportadora, a pesar de que son ambas transmembrana, es que una sustancia se une a un lado de la proteína transportadora, la propia proteína transportadora sufre cambios estructurales, moleculares, para dejar transcurrir la sustancia a través de la membrana y la libera hacia el lado contrario del compartimiento. En ese cambio estructural, la proteína transportadora no puede recibir, unirse a nueva sustancia, por lo tanto queda inutilizada en ese momento. ¿Está claro? Entonces, Claro, y por eso no puede ser infinito, pues se sobresatura. claro, se satura, es un Listo. proceso saturable. Por eso entra en meseta y por eso tenemos esto. Por eso tenemos esto. ¿Está bien? Claro, eso es lo que no había entendido, lo de la meseta. Pero ya Eso. entendí por qué. Ahí es donde se satura. ¿Eh? Cuando hay proteína transportadora mediando, hay saturación del proceso. ¿Está? Dale, gracias, profe. Bien, de nada, muy bien. Me gustan las preguntas, discutamos. Bueno, ahí está. Acá justamente, ¿sí? Los canales proteicos, ¿sí? Tienen algunas características, con frecuencia son permeables, siempre de manera selectiva, ¿sí? A ciertas sustancias. Es el caso de este tipo de canales, que son los canales propiamente dichos. Y después el caso de lo que hablábamos recién, ¿sí? Acá está puesto muy, muy básico, ¿sí? Yo escribí, se cierra o se abre la puerta de entrada, escribí yo en el tipo de canal, ¿sí? Que son las proteínas transportadoras, ¿sí? Lo que sucede en realidad es esto que charlábamos antes, que una sustancia se une de uno o de otro lado de la proteína de transmembrana, ¿sí? Se internaliza dentro de la molécula proteica, ¿sí? Esta unión es específica, no cualquier molécula puede atravesar esta proteína, sino que una y solo un tipo de molécula se unen a cada uno de los miles de proteínas transportadoras que existen a través de la membrana y sufren un cambio conformacional, mecánico, estructural, que impide que otra molécula, incluso si es específica para unirse a esa proteína, lo puede hacer. ¿Sí? Yo lo puse en términos de abrir y cerrar la puerta, es un proceso mucho más complejo, pero en definitiva se puede simplificar así. ¿Sí? Estos canales, este tipo de canales que son las proteínas transportadoras, pueden activarse por voltaje o por ligando, ¿sí? Eso ya ustedes lo van a ver bien cuando vean potencial de acción en el libro. Tengan presente ese concepto. Bien, bueno, entonces, ejemplos, ¿sí? Ejemplos de moléculas que
se transportan con cambios conformacionales, ¿sí? Que era lo que charlábamos recién a lo último, a través de la membrana. Es esto, fíjense, tiene la puertita cerrada por donde tiene que pasar, en este caso el sodio, tiene la puertita cerrada. ¿Mm? El canal se abre, el sodio atraviesa, ¿sí? Pero algo, cuando no es un poro abierto completamente, ¿sí? Tiene que hacer abrir esa puerta, y eso puede ser un ligando, como puede ser el aumento en la concentración de alguna sustancia a nivel local, el calcio, la calmodulina, el GTP, el aumento del ATP a nivel intracelular. Hay muchos ligandos que para cada célula, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los 4 módulos durante todo el año, pueden activar este tipo de canales. Esos son activados por ligando, cuando la puertita se abre por la presencia de alguna molécula que cambia en su concentración, y es la señal para que ese canal se abra, o bien pueden ser voltaje dependientes, ¿sí? Básicamente por algún cambio eléctrico. Normalmente el potencial de reposo de las membranas celulares es más electronegativo en el lado intracelular y más electropositivo del lado extracelular. Esto que le voy a decir es un concepto fundamental, no hay que entrar en confusión en lo siguiente. El líquido intracelular y el líquido extracelular tienen diferente composición química. Por ejemplo, en el líquido extracelular es más abundante el sodio, en el intracelular es más abundante el potasio. Pero independientemente de la diferente composición química que tiene cada uno, ¿sí?, son electroneutros. En general, todo el LEC y todo el LIC, todo el líquido que está por fuera de la célula y todo el líquido que está por dentro de la célula, en líneas generales son electroneutros. Pero, en las áreas vecinas de la membrana celular, predominan, estando la membrana en reposo sin ninguna señal, por eso se llama potencial de reposo de la membrana, predominan las cargas electropositivas catiónicas en la vecindad de la membrana del lado externo y las cargas electronegativas del lado interno. ¿Sí? Concepto clave. El LIC y el LEC en general son electroneutros. Si uno suma todas las cargas, existe un fenómeno durante la membrana, durante el periodo que la membrana está en reposo, que se llama potencial de reposo de la membrana, en el cual acá en la vecindad hay más cargas positivas y acá más carga negativa. Para algunas células la diferencia es menos 90, 94, para otras células menos 70, pero utilizamos mucho eso en la membrana, ¿sí? Esa diferencia, ahora vamos a ver por qué. Este es el potencial de reposo de la membrana, electronegativo del lado interior. Pero puede venir un cambio en ese potencial de reposo que se llama potencial de acción. Cuando cambia esa electronegatividad del lado vecinito interno de la membrana, que se llama potencial de acción. Ese potencial de acción transcurriendo a través de la membrana puede también activar, ¿sí?, la apertura de ciertos canales, ¿sí?, y eso en ese caso ya no es ligando dependiente como el primer ejemplo, sino voltaje dependiente. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero en principio es la introducción de lo que es ligando dependiente y voltaje dependiente. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bárbaro. Seguimos. Ejemplo de los cambios conformacionales, ¿sí? No a través de la puertita, ¿sí?, cuando se abre, sino cuando el punto de unión está en el medio de la molécula proteica, ¿sí? El receptor, el sitio específico de unión,
está en la molécula proteica y es lo que charlábamos, ¿sí?, de las proteínas transportadoras y el cambio conformacional. ¿Mm? Bueno, y acá vamos con la vedette del primer parcial y de la clase de hoy. Este Profe, potencial de acción... Sí, perdón, o sea, la explicación anterior que diste, la primera parte, no sé si se me cortó a mí sola o si se cortó, pero la primera parte no la pude escuchar y me perdí. ¿cuál parte, perdón? De la diapositiva anterior. Esta parte decíamos que algunas moléculas no dependen de la apertura de la proteína a modo de compuerta, sino que la puerta está siempre abierta, pero tienen el sitio de unión en el interior de la estructura proteica y la compuerta, vamos a decirle así, se abre luego del cambio de conformación proteica, ¿sí?, de proteína transportadora a través de membrana, de las que sufren cambios conformacionales. Una pequeña diferencia. Vedette central, centro, importante, la tomamos en los parciales, la tomamos en los finales, lo tienen que saber. Bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Como todo transporte activo, tiene dos características de transporte activo que ya las sabemos. Consume energía, movemos moléculas en contra de gradiente de concentración. ¿Sí? La bomba de sodio, potasio, ATPasa gasta más del 80% del ATP de la célula, se lo consume la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? ¿Para qué? Para mover 3 moléculas de sodio desde el LIC, donde el sodio está menos concentrado, al LEC, en donde está más concentrado. E internalizar desde el LEC, donde está menos concentrado el potasio, al LIC, donde está más abundantemente concentrado, 2 cationes potasio. En eso gasta la célula más del 80% de la energía liberada por ruptura de ATP. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Este movimiento, este transporte activo, este movimiento de iones, permite justamente el mantenimiento de lo que charlábamos en la diapo anterior, que es el potencial de reposo de la membrana, que el sodio esté bañando acá, ¿sí?, el lado externo de la membrana, ¿sí?, todo el tiempo. Fíjense que hay una diferencia, se dice que es electrogénica la bomba de sodio, potasio, ATPasa, porque saca 3 cationes e internaliza 2 cationes. Está sacando más cargas positivas que las cargas positivas que está internalizando. Entonces, esto permite que el sodio sea el catión más abundante del LEC, que el potasio sea el catión más abundante del LIC, pero que además haya una diferencia de cationes del lado externo respecto al lado interno. Por eso se dice que la bomba de sodio, potasio, ATPasa es uno de los grandes contributores a mantener el potencial de reposo de la membrana. ¿Que cómo es? Pregunta de examen. Electronegativo el LIC respecto al LEC. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Esto es súper importante, ¿sí? Por eso se dice que es electrogénica. Bien, Profe, sí, tengo una duda. Lo que dime. dijiste recién era que el LIC es más electronegativo que el LEC. ¿Eso quisiste decir? El LIC, en línea, vuelvo a todo lo que dije anteriormente. Pregunta tramposa. El LEC y el LIC son electroneutros. Si vos agarrás un volumen de LEC y un volumen de LIC, son electroneutros. Pero, el fenómeno que yo expliqué hace 2 diapos era, hay una abundancia de más cationes respecto del lado externo,
respecto al lado interno. Por eso es que la vecindad de la membrana, aclaro esto, la vecindad de la membrana, cuando la membrana está en reposo, es electronegativo, el LIC, respecto al LEC. ¿Sí? Cada célula tiene una diferencia de electronegatividad distinta. La neurona, la célula muscular, las células excitables, ¿sí? Todas tienen distinto, lo vamos a ir viendo en el transcurso del año, pero siempre en líneas generales las células tienen una vecindad, ¿sí? El área vecina del LIC respecto al LEC es electronegativo. ¿Está bien? La compañera que había preguntado, ¿está Sí, claro? sí, ya se entendió. ¿Sí? Gracias. Listo, bien, bien. Bueno, perfecto. Otro, ¿sí?, tipo de transporte, que es el que nos faltaba en esta diapo, tenemos, fíjense que acá hay dos tipos de transporte, ¿sí? Los dos son unidireccionales y bla. Transporte activo primario es este, el más común, bomba de sodio, potasio, ATPase, el que utiliza directamente la energía del ATP para el transporte. Transporte activo primario. Transporte activo primario. Después vienen los transportes activos secundarios. Y aquí hay que prestar mucha atención en esto. ¿Sí? El transporte activo primario generó diferencias de gradientes. ¿Sí? El principal ion implicado en diferencia de gradiente entre el LEC y el LIC es el sodio, que la bomba de sodio potasio ATPasa, lo deja muy abundante en el LEC y muy disminuido en el LIC. Entonces, si pensamos en ese gradiente de concentración que genera la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿sí?, ¿qué movimiento natural va a tener el sodio? Si nosotros abrimos la membrana al sodio, ¿qué movimiento natural va a tener? Moverse desde el LEC al LIC. ¿Está claro esto? Porque la bomba de sodio potasio ATPasa lo deja en ese gradiente a ambos lados. ¿Esto se entiende, gente? Sí, profe. Si yo abro cualquier poro en la membrana que permita el pasaje de sodio, automáticamente el sodio va a moverse desde el LEC al LIC. Viceversa va a ser el potasio. Si yo abro poros en la membrana, ¿sí?, que permitan el pasaje de potasio, ¿sí?, por ejemplo, estos canales, ¿sí?, que se activen, sodio, potasio, fíjense, va a suceder lo que está acá en esta diapo. Si yo abro cualquier puertita ante cualquier señal que deje pasar el potasio a través de la membrana, el potasio se va a mover a favor de su gradiente de concentración. La bomba de sodio-potasio ATPasa lo pone en gran cantidad del lado interno, naturalmente va a moverse del LIC al LEC por su diferencia de concentración, y viceversa va a pasar con el sodio, que es lo que sucede acá en la situación superior. ¿Sí? Ese gradiente que genera la bomba de sodio-potasio ATPasa, que utiliza energía directamente para ese proceso, es utilizado por otros transportes, fundamentalmente utilizando el gradiente de sodio. Como decíamos, cualquier canal que permita el traspaso de sodio a través de la membrana va a hacer que el sodio se desplace del LEC al LIC, del LEC al LIC. Esa situación es aprovechada por los transportes activos secundarios. Los transportes activos secundarios no utilizan directamente energía del ATP, sino el gradiente de concentración que generó el transporte primario, fundamentalmente el gradiente de sodio. Para transportar moléculas en el sentido contrario al sodio, fundamentalmente el calcio y los protones,
se desplazan en sentido contrario. Fíjense cómo este esquema nos da idea de que esta proteína transmembrana tiene sitios específicos de unión al sodio del lado extracelular y al calcio en el lado extracelular, sodio extracelular, protón intracelular, y cuando estas sustancias se transportan en contrasentido, se llama contratransporte, pero existen algunas moléculas que se transportan a través de la membrana en el mismo sentido, y en ese caso estamos hablando de un cotransporte. Es por eso que cuando ustedes vayan a leer transporte activo secundario, van a leer en el libro que los transportes activos secundarios no consumen directamente energía del ATP, sino que lo que hacen es utilizar la energía cinética originada por el gradiente de concentración que generaron los transportes activos primarios, y pueden ser cotransporte y contratransporte de acuerdo a que las sustancias, ambas moléculas, se transporten, a través de la membrana en el mismo sentido el cotransporte, en sentido opuesto el contratransporte, como son los dos ejemplos que están acá en el PowerPoint en la pantalla. ¿Esto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo están con otras clases? ¿Tienen que ir a otras clases? ¿Puedo seguir un ratito más? No podemos seguir, profe, porque química aún no empezó, así que Bien. sería química. Bien, perfecto. Bueno, genial. Entonces, potencial de reposo de la membrana. ¿Sí? Definición. Es cuando la célula excitable está en reposo. Habitualmente hay una electronegatividad del lado interno de la membrana del LIC respecto al LEC. ¿Sí? Bien. La ruptura de ese potencial de reposo de la membrana se llama potencial de acción. Es un cambio en esa normalidad, en esa tranquilidad de la membrana con esa electronegatividad del lado interno, ¿sí? Y electropositividad del lado externo. Vamos acá. Bien. Entonces, ¿qué significa este gráfico? El potencial de acción, el cambio en el reposo de la membrana. Esto se da en las células excitables. Habitualmente, las células excitables de tipo neuronal, el potencial de reposo es menos 90 del lado interno de la membrana. Esto significa que están en reposo. ¿Sí? Cuando una señal o química o eléctrica llega a través de la membrana, se abren simultáneamente, ¿sí?, canales de sodio, canales de sodio y de potasio, ¿sí? Los canales de sodio son más rápidos, entonces permiten una gran difusión de cationes del LEC al LIC. ¿Qué va a hacer esto con el potencial de reposo de la membrana? Si están entrando cationes, ¿sí? Le va a quitar electronegatividad, yendo hacia la electroneutralidad, porque están entrando cargas positivas al compartimiento vecino de la membrana, donde acá habitualmente había electronegatividad. ¿Se entiende? Entran rápido, canales de sodio que son positivos, y empiezan, ¿sí?, a darle positividad al LIC. Esto, gráficamente, se traduce así: despolarización de la membrana. Acá está polarizada, está electronegativa del lado interno. Se despolariza, ¿sí?, hacia el cero del lado interno, y a veces hasta puede sobreexcitarse, incluso por esa gran entrada de sodio, quedar
más positivo, ¿sí? Los mismos canales de potasio que se activaron a la par de los de sodio, pero que se abren un poquito más tarde, hacen el movimiento contrario, por lo que habíamos charlado, moverse a favor de gradiente. El potasio, con sus canales abiertos, se mueve del LIC al LEC. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué está pasando? Una carga positiva se está yendo del LIC al LEC. Entonces, el LIC empieza a recuperar su carga negativa, porque los positivos se están yendo. ¿Se entiende esto? Y ahí es donde tenemos la repolarización de la membrana. Volvemos a la electronegatividad. ¿Para qué? Para que después, durante el reposo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa arregle todo el lío. Porque una vez que sucede el potencial de acción, todo el potasio que estaba dentro de la célula salió, porque se abrieron los canales, y todo el sodio que estaba fuera de la célula entró. Pero me quedo con una constitución, conformación de iones distinta y contraria a lo que había sucedido antes del potencial de acción. Entonces la bomba de sodio-potasio ATPasa vuelve otra vez a trabajar en sacar los iones sodio y en meter los iones potasio para volver toda la normalidad. Durante la fase de reposo, la bomba de sodio-potasio está haciendo otra vez todos los cambios. ¿Sí? Esto es potencial de acción, un recontra tema del que van a hablar. Potencial de acción es uno de los temas más importantes de esta semana, junto con transporte a través de membrana y fundamentalmente la bomba de sodio-potasio ATPase. Acá hay que tener en cuenta dos cuestiones, gente. El potencial de acción tiene un periodo refractario que va desde la mitad de la despolarización hasta la fase inicial de la repolarización de la membrana, en el cual ninguna señal, va a poder desatar un nuevo potencial de acción, y un periodo refractario relativo en donde durante la fase de repolarización un nuevo estímulo va a poder desatar un nuevo potencial de acción, pero ese estímulo solo puede ser supraumbral o suprafisiológico, es decir, mayor que el que originalmente despertó el potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entiende esto, gente? ¿Me repetís lo último, profe? Lo Sí. de lo refractario. Sí, esto no está tan bien explicado en el libro, por eso se los aclaro tan fuerte y tiene que ser claro porque no está muy claro en el libro. Un estímulo fisiológico, ¿sí? Ligando, voltaje, despierta un potencial de acción, ¿sí? Se abren primero los canales de sodio que despolarizan la membrana, se abren posteriormente los canales de potasio que repolarizan la membrana, y en la fase de potencial de reposo, la bomba de sodio-potasio ATPasa devuelve los iones a su compartimiento natural. ¿Sí? Este estímulo es el estímulo fisiológico. ¿Sí? Por ejemplo, para un receptor de tacto, tocar algo, sentir presión sobre la piel, ¿sí? Despierta un potencial de acción, que es una señal eléctrica que va a llegar al cerebro y nos va a dar la señal de que estamos tocando algo. ¿Sí? Esto es un proceso saturable también, porque durante algunos milisegundos, esto es, fíjense el tiempo, milisegundos, ningún estímulo, ni siquiera más fuerte, suprafisiológico, el que naturalmente origina el potencial de acción, va a poder generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? Esto es durante la fase de despolarización hasta el inicio de la fase de repolarización. Período refractario absoluto, desde acá hasta acá. Después empieza un periodo distinto durante la fase de repolarización,
que es el periodo refractario relativo. Relativo, ¿por qué? Porque algún estímulo, pero tiene que ser un estímulo suprafisiológico, más intenso que el que originalmente despierta el potencial de acción, puede despertar un nuevo potencial de acción que sube a partir de ahí. Pero solo tiene que ser, lo puede hacer, perdón, un estímulo suprafisiológico. ¿Sí? Esa es la diferencia entre periodo refractario absoluto y relativo. ¿Se entiende, gente? Sí, profe, gracias. Bien, bien. Bueno, dudas. ¿No hay Profe, dudas? Sí, mi dime. duda es por qué lleva el nombre de refractario. No sé si es medio sonsa, pero no entendí esa parte. O sea, sí entendí la idea general, Sí. pero ¿por qué lleva ese nombre? Algo refractario es algo refractario en el origen de la palabra. Refractar es rebotar. Rebotar sin éxito, eso es algo refractario, algo que no responde, eso es algo refractario. Un vidrio refractario es un vidrio que refleja el 100% de la luz, ¿sí? Es algo que no responde a la luz. Básicamente, como definición, refractario es eso. Entonces, ser refractario absolutamente es que durante ese periodo de tiempo no haya absolutamente ninguna respuesta a ningún estímulo, ¿sí? Por eso es refractario, pero absoluto. En cambio, ser relativamente refractario, en el origen de la palabra, si uno lo piensa ya desde el punto de vista del lenguaje casi, ¿sí? ¿Por qué es relativamente refractario? Porque algunos estímulos, ¿sí?, pueden tener respuesta y otros no. ¿Cuáles son los que sí pueden tener respuesta? Los que son suprafisiológicos o supraumbrales, más intensos que el que originalmente despierta el potencial de acción para ese receptor, para esa célula originalmente. Por eso los nombres de periodo refractario absoluto y relativo. ¿Sí? Genial, gracias. No, por favor. Bueno, gente, ustedes ya saben, después yo le pongo el presente a todos, ¿sí? Y a todas. Así que estamos en tiempo. Ahora yo pongo los presentes, les vuelvo a aclarar lo mismo que les aclaré el otro día. Las clases de los miércoles yo después las voy a ir eliminando en la medida que no las tengamos para que a ustedes no les genere ningún problema de asistencia. Ok, profe. Dale, profe, nos vemos. Después les vamos a comunicar para mañana, para los prácticos.